Bueno, le damos la bienvenida también a Roberto Domenech, querido amigo Roberto Domenech, hombre de la avicultura que viene trabajando, como comentábamos en la apertura, hace muchísimos años. Lo que nos ha sorprendido, y esto tiene que ver con un trabajo organizado, con mucho entusiasmo desde hace muchos años, el notable crecimiento que ha tenido el consumo per cápita en la República Argentina. Todos damos cuenta de ellos, de este tipo de circunstancia que lo podemos palpar en la vida cotidiana. Roberto, bienvenido, bueno, gracias por acompañarnos en esta jornada también, como para que nos expliques la evolución que han tenido, si ha llegado a un techo la producción de pollos en la Argentina o si todavía puede seguir creciendo. ¿Qué es lo que ves? Bueno, muchas gracias, Silvio. Buenos días a todos. Gracias a Maizar. A ver, vamos al comienzo. Igual que el cerdo, sin ninguna duda, no hay posibilidad de avicultura industrial sin maíz. Es decir, el maíz, haciendo una comparación, es el gasoil a los camiones o la nafta a los autos. El maíz al pollo, o a la avicultura, al pollo, a la producción de huevos. Pero también la continuidad en las políticas tiene mucho que ver con la posibilidad de desarrollar a las cadenas de producción. Y quise hacer simplemente una introducción como para ver por qué muchas veces hemos perdido años contra otros países y otros modelos de producción. En 1959 llegan a Sudamérica las líneas híbridas y habían llegado a Chile en una escala muy chica, llegan a la Argentina y después a Brasil. ¿Y por qué llegan a la Argentina? Porque la Argentina tenía maíz. Y aparte era interesante la posibilidad de que con eso se liberaran saldos para la exportación de carne bovina. A Brasil llegan porque faltaba proteína animal. Mientras Argentina demoró 40 años en desarrollar plenamente la avicultura, como la empezamos a tocar hoy, Brasil en todo ese tiempo desarrolló el maíz. O sea, esto habla de la interconexión que hay y la oportunidad que tuvo. A veces yo digo, tener de todo no significa que nos vaya a ir bien en todo. Porque después en el 73, como lo marco ahí, Argentina y Brasil salimos juntas a exportarle al mundo y una misma empresa trajo las necesidades de pollo de Medio Oriente que comenzaba a cambiar con el valor del petróleo. Brasil no tenía petróleo y Argentina tenía petróleo. Duró 3 años la experiencia argentina porque después vino un cambio de gobierno, el pollo en ese momento lo compraba la Junta Nacional de Carnes y lo reexportaba y dijeron, no se exporta más pollos, el pollo se va a comer adentro, vamos a exportar carne. Entonces, esos cambios después en el horizonte, en el tiempo, marcan un tiempo que no se logra recuperar o que se tarda mucho en recuperar. Entonces, es importante esta integración que vamos armando entre las cadenas, esta participación nuestra en Maizar, esta mesa de carnes que está empezando a trabajar, todo este tipo de cosas, el ir en conjunto porque eso es fundamental. Veamos que Argentina estaría teniendo 28 millones de toneladas este año de producción de maíz, con 2 millones de toneladas de pollo, mientras que Brasil, que no tenía maíz, está con 76 millones de toneladas, hizo más de 80 el año pasado, y 13 millones y medio de toneladas de pollos. Ahora bien, ¿qué pasó con la avicultura industrial, con el maíz, en 50 años, entre 1960 y 2010? Esto es FAO que lo está explicando o que lo está cuantificando. Fíjense que en 1960 la participación de la carne bovina en el total mundial de carnes era del 40% con 27 millones de toneladas, la de cerdo el 36% con 24 millones y la de aves apenas el 11% con 7.900.000 toneladas. La llegada de las líneas híbridas, el alimento balanceado, el manejo, la sanidad, condujeron a que en 50 años la avicultura, la carne de pollo, se convierta en una participación del 33%, el 37% en la de cerdo y el 22% la de carne, con crecimientos importantes en cada una. Es decir, tenemos crecimientos del 147% en la producción de carne, del 350% en la de cerdo, pero la de aves creció el 1100%. Entonces,
¿Qué significó esto para el mundo? ¿Qué significó esto para la gente? Tengamos presente que en el 60 la población era de 3.000 millones de habitantes, la producción total de carne 68 millones de toneladas y el consumo habitante año estaba en 22 kilos de proteína animal. En el 2010, con 6.800 millones de habitantes, 290 millones de toneladas de carne, el consumo, lamentablemente no de toda la gente de todo el mundo, pero el consumo promedio prácticamente se duplicó a 42 kilos por habitante año. ¿Qué se prevé para los próximos 40 años, 2010-2050, sobre la misma base de la fuente de FAO? Un intensivo desarrollo todavía en el crecimiento de la producción de carne de aves. Y después vamos a ver el porqué en gran medida, que es lo mismo que tiene que ver con el tema del cerdo. El cerdo también tiene un crecimiento muy importante y la carne bovina simplemente mantiene un crecimiento, pero va dentro de sus tiempos biológicos que son muy distintos al del cerdo y mucho en diferencia con lo que es la parte de pollos. Esto también va a impactar, pese al crecimiento que se espera de la población en 9.000 millones de habitantes, en que va a pasar de 42 kilos habitante año a 52 kilos habitante año. ¿Dónde está la base? ¿Por qué creció como creció la producción de pollos? En el año 70, un kilo de pollo se producía con 2 kilos 800 de alimento y diariamente el pollo ganaba 30 gramos y era una ganancia de peso muy buena. Teníamos en 75 días pollos de 2 kilos 200, 2 kilos 300, usando 6 kilos 300 de alimento. En 2010, un kilo de pollo se hacía con 2 kilos de alimento, se ganaba por día en peso el doble, 60 gramos en vez de 30, y habíamos bajado la edad en 30 días, que era prácticamente, habíamos estado bajando la edad casi en un día por año. El peso creció 500 gramos más para 30 días menos de edad, y el alimento que utilizamos bajó de 6 kilos 300 a 5 kilos 500 por pollo. Este año estamos tocando ya resultados, quizá entre 2017 y 2018, logremos lo que en general las líneas genéticas dicen y prueban que se están dando, que es poder hacer un pollo con 1 kilo 700 de alimento balanceado, un kilo de pollo, una ganancia de peso diario de 75 gramos, 38 días de edad, 2 kilos 800 y un total de alimentos de 4 kilos 700. La base de esto siguen siendo los 4 pilares que en el 59 se instalaron. Buena genética, bien alimentado, buen alimento, sanidad y manejo. Pero ¿qué se agregó? Tecnología en equipamiento, maquinarias e investigación y desarrollo permanente. ¿Cómo estamos en Argentina? En Argentina, más allá del nacimiento que tuvimos, podemos marcar que hasta el año 2015 pasamos de 722 toneladas de 22.000 toneladas de producción a 2.080.000 toneladas. El mercado interno creció desde 670.000 toneladas a 1.800.000 toneladas y la proyección que tenemos para el 2015-2025 nos sitúa en 2.741.000 toneladas de producción y 2.080.000 de consumo interno. Y fíjense, la brecha que se abre es el espacio a cubrir con la exportación, sin ninguna duda. Con el consumo aparente, el consumo interno, como vos me preguntabas, Silvio, entendemos que estamos en un techo. Entendemos que estos 46, 47 kilos prácticamente son un techo en el cual no queremos pasarnos de optimistas y imaginar números que escapen a la realidad. 47, 48 kilos, 49, como podríamos esperar para el año 2025, hacen que estemos dentro de una meseta en el consumo interno, contemplando el crecimiento poblacional. Ahora, bien, este es el gran desafío, esta es la base. La industria no puede pensar ni en acotarse ni en reducirse, tiene que pensar en instalarse y en colocar más producción en el mundo. Condiciones naturales y ventajas comparativas, como disponer del maíz y la soja, son esenciales para nosotros, más otras cosas que son también imprescindibles. La expectativa
es llegar al 2025 con 600 o 650.000 toneladas de exportación. No es un número imposible, en 2013 llegamos a las 360.000 toneladas, y ese porcentaje representaría un 25% de la producción prevista. El consumo de maíz. Este es un dato que también tiene que ver y que va a jugar dentro de las mejoras de conversión que preveemos. Entonces, también se ameseta de alguna manera el consumo de maíz, pese al crecimiento previsto. Estaríamos pasando de 3.600.000 toneladas, que es el consumo actual, a prácticamente 4 millones de toneladas. Acá hablamos también en lo que tiene que ver con un maíz que participa entre el 63 y el 66% en la formulación del alimento. Hay que agregarle lo que son reproductoras y hay que agregarle lo que es producción de huevo para consumo. La suma de la avicultura está entre 5.300.000 y 5.500.000 toneladas de consumo en estos años. Es decir, 5 millones con 5.200, 5.300, o sea que es importante, prácticamente consumimos el 20% de la cosecha y transformamos. ¿Cuánto más podamos ir? Tenemos que ir viendo, empiezan a tener mucha importancia, como decimos, la continuidad en las políticas. Desde nuestro punto de vista, factores que hacen al futuro, es angular mantenerse al día con los avances tecnológicos, tanto productivos como con equipamiento. Si no lo hacemos, el equipamiento, todo lo que tiene que ver con la tecnología, que es lo que hace los resultados previstos para el 2017, si no lo logramos, la ventaja comparativa de maíz y soja la perdemos contra la productividad. Eficiencia, incorporación de tecnología, inversión, investigación son los ejes del presente y el futuro. Seguridad en el alimento, inocuidad, soberanía alimentaria, es un hecho que en los países cada vez tiene más eje y más presión. Planificar y tener un crecimiento ordenado. Lamentablemente las sobreofertas, como la que estamos viviendo en este momento, atacan la base y atacan también los resultados y atacan la economía de las empresas. Con estos resultados, con estas producciones intensivas, con estas capacidades de crecimiento, si no somos ordenados y planificados en el crecimiento, podemos pagar muy caro el afán de producir más. La eficiencia al máximo de toda la cadena de valor es más importante que nunca, porque esto hace realmente a los resultados de productividad. Tenemos una expectativa muy positiva en la mesa de carnes, tal cual como se manifestó, tenemos que ir con todas las carnes juntas. La oferta que hay de carne para el mercado interno es absolutamente satisfactoria, somos un país que producimos y que es base de nuestra producción y debemos estar en el mundo en conjunto. El mundo se ha vuelto más proteccionista y un dato que no es menor, también hay que trabajar e invertir mucho en inteligencia de mercado interno e internacional. Diría, en términos generales, esta es la suma de cómo estamos, dónde vamos y qué posibilidades tenemos. Estaba viendo uno de los cuadros recién, Roberto, que mostrabas, con relación a las exportaciones que cayeron prácticamente a niveles del 2008. ¿Qué incidencia tuvo para ustedes la salida del esquema de retenciones para el complejo maicero? No, mira. En cuanto, se entiende, ¿no? En cuanto sí, a... Nosotros siempre dijimos, cuando fuimos consultados, que las retenciones al maíz y a la soja, si nos quitaban la retención que nosotros teníamos también por la exportación de pollos, eran neutras. La realidad es esa, sí sabíamos que iba a aumentar todo lo que tenía que ver con el maíz en el mercado interno. O sea, desde ese punto de vista no. Y empezamos a tener dificultades para insertarnos. Este 2000, a partir de ahí incluso, como creo que haberte comentado, el 65% de los 11 millones de toneladas de pollo de comercio internacional van a países petroleros. Y en el 2014 el petróleo se empieza a caer a pedazos, con lo cual se restringe la compra, caen también los commodities, cae el maíz, cae la soja, y bueno, los compradores y sobre todo grandes comerciantes como son los árabes o los pobladores de Medio Oriente piden bajemos el precio, bajemos el precio, bajemos el precio. Se acompañó todo lo que se pudo, pero también perdimos algo que nos venía disimulando el problema de la pérdida de competitividad por incremento de costos, que fue Venezuela. Nosotros le vendíamos a Venezuela, cobrábamos automáticamente con un fondo que existía acá en poder del Banco Nación. O sea que
ahí comenzó el problema. Hoy estamos con costos muy altos, con precios realmente bajos, y a esto hay que agregarle la crisis de Brasil, que tiene un excedente importante en todas sus producciones, que las está tratando de reducir o de acotar de alguna manera, pero que mientras tanto está poniendo en todos los mercados. O sea, mantenemos todo lo que podemos, pero este año todavía vamos a estar bajando entre un 10 y un 15% lo que habíamos logrado el año pasado en exportaciones. Eso va al mercado interno, no estamos reduciendo la oferta, mejor dicho, la producción, incrementando la oferta en el mercado interno, y hace que el pollo esté en precios que no cubren los costos. Venimos corriendo el costo todos los meses, pero no logramos alcanzarlo. ¿Están todavía por debajo de los costos? ¿En qué nivel más o menos? Y depende, porque hoy realmente incluso los precios los marca mucho la altura del mes. Entonces quizá podés llegar casi a acercarte, pero estás en un 8 o 10% real, efectivo, por debajo del costo en el principio, en la primera quincena del mes. En la segunda tenés más problemas todavía. Yo te hago una más, después la gente queda obviamente con la disponibilidad de poder hacer preguntas una vez que terminemos con las charlas, con las exposiciones. Hablabas de cómo ha cambiado el nivel de eficiencia en la conversión del pollo, de 2.8 en el 70, veía la placa en 2 puntos ahora. ¿Eso tiene que ver con la eficiencia en la evolución genética y en la cuestión de manejo, o como está instalado, es un mito urbano, utilizan promotores de crecimiento ustedes, hormonas concretamente? No, eso tiene que ver fundamentalmente con los 4 pilares. Vos tenés una genética al que le vas poniendo un alimento que va a lograr la máxima expresión de la genética que tiene el producto. Tenés una sanidad que no solo la tenés en los pollos que están listos para criar y comer, sino que arrancan en los abuelos, porque es imprescindible, y precisamente para simplemente utilizar las mínimas vacunas, que en la medida en que lleguemos a los 38 días prácticamente vamos a estar cubiertos con la inmunidad que traen desde los padres. Y después en el manejo. Hasta ahí un punto. Confundir hormonas con antibióticos es peor que mezclar peras con manzanas, no tiene absolutamente nada que ver. La hormona, lo explicamos en nuestra página, aunque parezca mentira, era lo que se utilizaba en Europa para el pollo de campo. Un pollo que se hacía gallito y que es como si lo llevamos a la ganadería, como un torito al cual se lo castra de toro. Bueno, eso se hacía con esos pollos. Y después se intentó en Francia y en Inglaterra, que se desarrolló, se intentó una castración química que, bueno, generó los problemas que generaron en aquel famoso cocinero que terminó con pechos desarrollados, ¿no es cierto? Toda la avicultura industrial no tiene absolutamente nada que ver, cuesta entenderlo porque, bueno, es algo que ha quedado instalado y que se repite, lo repiten todos, los que lo pueden ir levantando. Yo en una oportunidad se lo expliqué a Chiche Helburg, que me llamaba seguido, y le digo, Chiche, explícame una cosa, te la expliqué 50 veces todo este tema, ¿por qué me preguntas siempre por el tema de las hormonas? Y Roberto, vos me explicás todo, pero el pollo vende y la hormona también. Entonces, es como que uno dice, no puede ser que no se lo entienda, que no se lo acepte. Promotores de crecimiento se utilizan, sí, se utilizan como este alimento balanceado en la intensidad y el nivel de energía con el que se trabaja, hace que si de alguna manera no se estabiliza la flora microbiana, el pollo tenga, digamos, elimine sin asimilar más del 40% del alimento, con lo cual no se lograrían las conversiones que se logran. No tiene nada que ver con el crecimiento, tiene que ver con la asimilación del alimento. Eso sí. Gracias, Roberto, No, muy amable. favor.